Nueva normalidad. Varios ministerios del Gobierno Nacional trabajaron para determinar y definir los detalles de la reglamentación para flexibilizar a partir del 1 de octubre las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus. Entre otros puntos, se elimina la obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios públicos y permite abrir los estadios de fútbol al público con un aforo máximo del 50% para los mayores de 18 años que tengan al menos una dosis de vacuna contra la enfermedad. Las nuevas medidas habían sido adelantadas ya por el jefe de gabinete Juan Mansur y la ministra de Salud Carla Bisotti en una conferencia de prensa que ofrecieron en la Casa de Gobierno cuando anunciaron que finalizarán una serie de restricciones establecidas por la pandemia de coronavirus, fundamentalmente por la mejora de la situación sanitaria y el avance del plan de vacunación en el país. Reaperturas en provincia. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que a partir del 1 de octubre habilitará los boliches bailables en la provincia de Buenos Aires con aforo y certificado de vacunación de los asistentes. Además, anunció que habrá una segunda dosis libre para mayores de 18 años con comorbilidades y para maestros y auxiliares de la educación. Hasta hoy la provincia tenía vacunación libre para primera dosis entre mayores de 18 años y segunda para mayores de 50. Vacunados en el exterior. Los argentinos que se hayan vacunado contra el COVID-19 en el exterior podrán acceder a una constancia oficial del gobierno. Según estimaciones de Migraciones, son casi 41.000 los viajeros que declararon haber sido inoculados fuera del país. Meses atrás, cuando el Poder Ejecutivo comenzó a autorizar de a poco los vuelos y ante la falta de celeridad inicial en la campaña de vacunación, muchos argentinos optaron por buscar la inmunidad contra el COVID en otras naciones. Esta circunstancia provocó que aquellos vacunados no tengan una certificación válida para exhibir en territorio nacional. El gobierno estableció que las personas que residan en el territorio de la República Argentina que se hayan vacunado en el exterior contra el COVID con una vacuna autorizada para su uso o precalificada por la Organización Mundial de la Salud podrá solicitar una constancia de aplicación ante el Ministerio de Salud de la Nación, que se obtiene a través del portal Mi Argentina, perfil digital del ciudadano en su versión web, sección Trámites. Vacunación en la ciudad. El jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que ya está disponible la inscripción para adolescentes de entre 12 y 17 años sin comorbilidades para que puedan acceder a un turno de vacunación de la primera dosis contra el COVID-19. El empadronamiento es online, www.buenosaires.gov.ar/vacunacovid, para que todos los adolescentes de entre 12 y 17 años puedan recibir una vacuna contra el coronavirus. Ya se encontraba habilitado para todos los porteños de 18 años en adelante y para los adolescentes con comorbilidades. Según se aclaró, los chicos y chicas de 12 años deberán asistir al turno en compañía de una persona mayor de 18 y agregaron, en los próximos días se iniciará con la asignación de turnos. Las citas serán vía mail, WhatsApp, SMS y según el orden de inscripción. Jubilaciones. El jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Mansur, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron la implementación de la jubilación anticipada para personas que ya cuentan con los 30 años de aporte requeridos, le faltan 5 años o menos de edad para jubilarse y se encontraban al 30 de junio de 2021 desocupadas o desocupados.
la jubilación anticipada alcanza a hombres de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, a quienes garantiza la cobertura social y el 80% del haber que le corresponda, detalló el gobierno a través de un comunicado. Una vez alcanzada la edad jubilatoria requerida, 60 años las mujeres, 65 los hombres, estas personas pasarán a recibir el 100% del haber de forma automática. Con esta medida, la ANSES prevé que entre 20.000 y 30.000 ciudadanos puedan jubilarse en este año con un haber promedio de 50.000 pesos. Viajeros. En el marco de las nuevas flexibilizaciones a las restricciones, los aeropuertos de Seiza, Aeroparque y Córdoba comenzaron a permitir el ingreso de acompañantes. Ahora, tras los anuncios sobre la eliminación de la cuarentena para los argentinos y residentes que lleguen al país con el esquema de vacunación completo, se habilitó la entrada a las terminales para los viajeros y sus acompañantes en los aeropuertos de Aeroparque, Ezeiza y Córdoba. En tanto, en el aeropuerto de Córdoba, el ingreso de acompañantes a las instalaciones está parcialmente restringido. Sin embargo, es importante aclarar que en Ezeiza esta medida alcanza únicamente a los halls de ingreso para realizar el check-in, es decir, que únicamente pueden acudir acompañantes que vayan con alguien que esté por viajar. Continúa restringido el ingreso para personas que vayan a recibir pasajeros a su arribo. Esto no sucede en el aeropuerto de Córdoba, que solo está habilitado para vuelos domésticos, donde la gente sí puede ingresar a las instalaciones para recibir viajeros, ni en el aeroparque metropolitano, donde los acompañantes pueden ingresar tanto al sector de partida como de arribos. Aumento. El gobierno de Alberto Fernández oficializó la suba del salario mínimo vital y móvil, anunciado la semana pasada por el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. El gobierno dispuso que el salario mínimo subirá desde septiembre a 31.104 pesos para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo. En la misma resolución se dispuso que también a partir de septiembre la hora para los trabajadores jornalizados pasará a ser de 155,52 pesos. El salario mínimo volverá a subir en octubre a 32.000 pesos, mientras que la hora para los jornalizados se elevará hasta 160 pesos. El tercer y último tramo del aumento dispuesto en esta resolución está previsto para febrero, cuando el salario subirá otros 1.000 pesos y llegará a los 33.000, ocasión en el que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil volverá a reunirse para analizar su evolución frente a la marcha de la inflación. En febrero, la hora para los jornalizados quedará establecida en 165 pesos. El precio de la carne. La secretaria de Comercio Exterior, Paula Español, aseguró que con el Ministerio de Agricultura posee el objetivo común de equilibrar las exportaciones de la carne y el abastecimiento del mercado interno más allá de las soluciones específicas. La exportación de la carne es un sector clave que ha venido creciendo en los últimos años y que, con las condiciones de normal precio y abastecimiento del mercado interno, también queremos impulsar. Según Español, la medida provocó un impacto efectivo sobre el precio de la carne, logrando quebrar la inercia creciente del precio que traía del último año, además de un reordenamiento del mercado externo, de comportamientos especulativos y distorsivos que había, fundamentalmente, logramos contener los precios en el mercado interno, manifestó la titular de Comercio Interior. Prórroga.
La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió hasta el 30 de noviembre próximo los plazos para que los monotributistas accedan a los beneficios implementados por la Ley de Alivio Fiscal y la Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal a través de la resolución publicada en el Boletín Oficial. El organismo, encabezado por Mercedes Marcó del Pont, dispuso que los pequeños contribuyentes tengan tiempo hasta el 30 de noviembre para adherir a la moratoria para obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de este año, con un plan de hasta 60 cuotas. Suspensiones. La autopartista alemana ZF, radicada en la provincia de Córdoba, comenzará a suspender personal desde la semana próxima como consecuencia de las trabas para importar insumos, lo que provoca un recorte en la producción. La decisión la confirmó el gerente general de la compañía, Alejandro Roazo, quien señaló que pese a las gestiones realizadas ante las autoridades provinciales y nacionales, no lograron destrabar los permisos de importación. No nos queda otro remedio porque no tenemos insumos para sostener el ritmo de producción necesario para abastecer al mercado interno y las exportaciones. En principio serán unos 40 trabajadores, pero si no se soluciona el problema, deberemos sumar más personal suspendido y agregó: los problemas vienen desde hace meses, pero ahora se llegó a una situación límite que se fue agravando porque no hay dólar suficiente para atender a todos los sectores. Recordemos que la empresa es proveedora en el mercado local de Volkswagen, General Motors, Iveco, Mercedes-Benz, Renault y Nissan. Trabajo informal. El Gobierno Nacional puso formalmente en marcha el programa Registradas, que busca incentivar la registración de empleadas de casas particulares a través de distintos beneficios, entre los que se destaca el pago de hasta el 50% del salario de las nuevas trabajadoras durante un plazo de 6 meses. Según se explicó oficialmente, la inscripción al programa permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre a través del sitio web de la AFIP y se aclaró que para el trabajador el beneficio no es contraindicatorio con la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, el progresar, el potenciar trabajo o la tarjeta alimentar. La medida implica la transferencia por parte del Estado Nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30% de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa. Género. Ya se reglamentó la ley número 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, votada en junio por el Congreso Nacional. La misma dispone que el Estado deberá contar al menos con el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes a las personas de ese colectivo. La norma lleva a las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Mansur y la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Será el ministerio conducido por esta funcionaria el encargado de la aplicación de esta medida y quedará facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para su efectiva implementación. Cambios en educación. Persic es el nuevo ministro de Educación que reemplazó a Nicolás Trota al frente de una cartera que se volvió especialmente sensible durante la pandemia, pero conoce bien sus pasillos. Fue viceministro de Alberto Sileoni durante el gobierno de Cristina Kirchner y hasta hace unos meses se desempeñaba como secretario de Políticas Universitarias. En declaraciones, el flamante ministro dijo: "Mi obsesión es garantizar la presencialidad plena. Me encomendaron esa tarea". En línea con el cambio de nombres en el gabinete, el nuevo ministro de Educación también renovó todo el gabinete de su cartera.
La pedagoga Silvina Vixt, de extensa trayectoria académica y de gestión pública, asumió como secretaria de Educación, que en los hechos es una suerte de vice. Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, tomó el lugar de Persic como secretario de Políticas Universitarias, y la exdiputada Andrea García hizo lo propio en Cooperación y Acciones Prioritarias. Volver a ponerse de pie. La industria de eventos sociales fue una de las más castigadas por la pandemia. Con la llegada de la primavera, los nuevos anuncios del gobierno traen apenas unos pocos alivios al sector, que asegura que el mercado tardará por lo menos una década en recuperar sus actividades a los números pre-COVID. Por lo tanto, muy paulatinamente empieza a cerrar reservas de cara al 2022. Después de 1 año y 8 meses de estar conviviendo con la pandemia, este nuevo anuncio nos da mucha esperanza, cuenta Juan Pablo Amarante, miembro de la Asociación de Eventos de la República Argentina. Si bien no hay datos oficiales, desde la asociación que nuclea a la actividad, afirman que 6 de cada 10 empresas vinculadas al sector de eventos sociales tuvieron que cerrar sus puertas en pandemia. Sin botellas. La pandemia ha desnudado un problema estructural de la industria vitivinícola, y es el faltante de botellas, que depende fundamentalmente de 2 proveedores de botellas. El director de Bodegas de Argentina confiesa que la capacidad de producción de botellas para vino ya se encontraba al límite antes de la pandemia. La industria, entre el año 2016 y 2019, utilizó entre 800 y 900 millones de botellas por año, similar a la capacidad instalada, pero en el año 2020 la pandemia generó nuevas ocasiones de consumo, incrementando las ventas. Así es como se superaron los 1.000 millones de botellas al año, contemplando mercado interno y externo, siendo 25% de estos envases para exportación y el 75% restante para abastecer el mercado interno. Como consecuencia de este desfasaje, se agotaron los stocks. Muchos actores de la industria, entre enólogos, bodegueros y comerciantes, están preocupados por esta situación, que deriva en una problemática muy grave: caídas en las ventas y freno al incremento del consumo de vinos. Hay que recordar que en Argentina se llegaron a beber 90 litros per cápita en los años 80, siendo el principal país consumidor de vinos del mundo, cifra que había caído hasta los 18 litros per cápita justo antes del comienzo de la pandemia. Fútbol con público. El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, ratificó que se habilitará el 50% del aforo para el regreso del público a los estadios del fútbol argentino, que sucederá el próximo fin de semana y que tendrá el superclásico entre River Plate y Boca Juniors, el partido más trascendente de la fecha. Ante el interés de algunos clubes de Liga Profesional de Fútbol de ampliar el cupo permitido, Lamens aclaró que la primera etapa será con el 50% de aforo. Es algo que venimos trabajando con la ministra de Salud hace un tiempo, y el fútbol tiene características particulares porque una popular llena representa cierto peligro. Números que duelen. El índice de pobreza se ubicó en el 40,6% en el primer semestre del año, 1,4 puntos porcentuales menos que el 42% del segundo semestre del año pasado y 3 décimas de puntos por debajo del 40,9% del periodo enero-junio 2020, informó el INDEC. En tanto, el nivel de indigencia se ubicó en 10,7% en el segundo semestre, frente al 10,5% de igual periodo del año pasado.
Autos. En septiembre se patentaron 31.681 autos, según informó la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina. Significó un retroceso interanual del 9,5%, ya que en el mismo mes del 2020 se habían registrado 35.014 unidades. En términos mensuales, el número de patentamientos se redujo 0,5%, lo cual representó la tercera merma consecutiva. Una sed que mata. Una terrible ola de calor en China llevó a un hombre a beber 1,5 litros de gaseosa en menos de 10 minutos, algo que extrañamente provocó su muerte 18 horas después. 6 horas después de refrescarse, el joven comenzó a sentir fuertes dolores de panza, por lo que se trasladó a un hospital en Pekín para que lo asistieran y permaneció 12 horas hasta su muerte. Los médicos explicaron que la rapidez con la que ingresó el gas al cuerpo provocó la acumulación de gas en sus intestinos y la presión hizo que se filtrara a su vena porta, uno de los vasos sanguíneos más importantes del hígado. Este órgano entró en shock debido a la falta de oxígeno y provocó la muerte en el hombre. Pájaros al ataque. Una particular situación se vive en la capital de Australia, donde algunos de los drones de entrega Wine de Google tuvieron que suspender sus servicios tras ser atacados por pájaros. Según informó y de acuerdo a las filmaciones de los residentes del lugar, quienes generaron los inconvenientes fueron cuervos. Esta reacción se debe a que los pájaros del hemisferio sur tienen su temporada de anidación y el despliegue de aquellos dispositivos que vuelan invaden el espacio aéreo y son percibidos como una amenaza. Por eso los animales irritados se precipitan hacia los drones con el objetivo de ahuyentar a los intrusos. A raíz de esta situación, el servicio de reparto Wing se vio incluso obligado a detener los vuelos de drones en un suburbio al norte de la capital australiana, donde las aves eran especialmente agresivas. Un residente llegó a filmar a un cuervo atacando un dron que le entregaba café.